La verdad que recién el ministro en chiste me decía, no hables mal de mí cuando me vaya, y yo me sentía un poco a la inversa, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no estaba en una mesa con un ministro provincial y el ministro hablaba mal de mí. O sea que la verdad que en ese sentido ya me siento cómodo, y la verdad que uno también se siente cómodo escuchando a un hombre de Estado hablar de lo importante que es el Estado, cosa un poco rara en estos nuevos tiempos que corren. Creo que todos los que entendemos que el Estado juega un rol central para las posibilidades de desarrollo de nuestro país, tenemos que entender que no hay una falsa dicotomía entre Estado y mercado, sino que hay verdaderamente una contradicción de dos visiones de cómo una nación se puede llegar a desarrollar, y en una hay un Estado que regula, que pone reglas de juego y que interviene cuando las cosas no van como su pueblo lo requiere, y otra visión en la que no. Y esa tensión se refleja también en el modelo financiero, en el sistema financiero y en el rol de los bancos. La verdad que el título de esta charla, si ustedes miran con detalle, el volante dice: el rol de los bancos estatales en los tiempos de crisis. Y yo me quiero permitir hablar un cachito antes de el rol de los bancos en general en los tiempos de crisis. Generalmente en los tiempos de crisis los bancos cambian, lo primero que hacen es cambiar las opciones de su call center. ¿Vieron? Uno llama al call center del banco, le dicen, si necesita consultar su saldo, apriete 1, si necesita denunciar la pérdida de su tarjeta, apriete 2, y si estamos en crisis te dicen, y si necesita un crédito, apriete los dientes, porque no se lo vamos a dar. Y eso es en general lo que pasa en momentos de crisis, que los bancos dejan de dar crédito. Y esto hay que tenerlo bien en claro, no es porque son malos, digamos, es una respuesta económicamente eficiente ante una crisis restringir el crédito, siempre que estemos hablando de la banca privada, porque obviamente en un momento de crisis aumenta el riesgo, no solo aumenta el riesgo particular, sino aumenta lo que los economistas llamamos el riesgo sistémico, y entonces no es que un crédito uno puede sobrepesar ese riesgo con un poquito de más de tasa de interés, porque justamente es riesgo sistémico, entonces no hay tasa de interés que conforme al banco en un momento de crisis para prestar. Ahí es donde la banca pública tiene que hacer de amortiguador. Ahí es donde la banca pública tiene que hacer de amortiguador. En los momentos de crisis es donde la banca pública tiene que prestar más, no menos. Digamos, cuando uno ve en la actualidad que el rol de la banca pública se va acercando y pareciendo cada vez más al de la banca privada, lo que podemos esperar que pase es lo mismo que si el amortiguador de nuestro auto, cuando agarramos un pozo, estuviera programado para desactivarse. Entonces, justamente cuando el amortiguador tiene que funcionar para que el auto no quede todo destartalado, imagínense si el amortiguador cada vez que viera un pozo se desactivara. Bueno, no podríamos ni circular por una calle empedrada a 10 kilómetros por hora. Bueno, si seguimos por este camino que hemos empezado a transitar hace pocos meses, donde la banca pública busca, como recién decía el ministro, ganar plata, lo que vamos a hacer es exacerbar la crisis económica en la que ya estamos, porque el chiste del principio quería reflejar una cosa que es paradójica, pero que es estrictamente cierta, que es que los bancos privados, su principal función es prestarle plata al que no la necesita. Es prestarle plata al que saben que la va a poder devolver. Y todo el conflicto de un banco a la hora de otorgar un crédito es darse cuenta si ese cliente es solvente, si ese negocio es bueno, si las perspectivas de la economía dan como para que ese crédito se pueda resolver, y si no se puede dar, no otorgar ese crédito. Entonces, si la banca privada cumple esa función, prestarle al que no lo necesita, la banca pública, evidentemente, tiene que cumplir la función de prestarle al que más lo necesita. Y esto vale tanto para el consumo como para la producción. Y vale sobre todo en tiempos de crisis. Miren, los economistas tenemos dos visiones diametralmente opuestas y nos peleamos hace ya casi un siglo sobre cuál es la forma de salir de una crisis.
¿Cuál es la forma de salir de una crisis económica? La verdad que este debate es muy largo, digo, yo no quiero aburrir, pero este debate empezó allá por el año 30 en Estados Unidos, 1930 en Estados Unidos, donde la economía como hoy la conocemos empieza a cambiar rotundamente a partir de la aparición de un economista muy famoso hoy que es Keynes, ¿sí? ¿Qué decía Keynes? Era una cosa muy sencilla, digo, crisis de 1929 en Estados Unidos, la peor crisis mundial en la historia del capitalismo. Decían que caminar por Wall Street era peligroso porque te podía caer un tipo en la cabeza, porque los que como la crisis de las naranjas. No digo otra fruta porque estamos en momentos sensibles. Pasa algo paradójico y tal vez uno lo pueda ver ahora. Recién hablábamos con la gente del teatro que nos decía, bueno, se nos cayó las ventas de entradas porque claro, la economía está complicada y la gente ahorra. La gente se ahorra un mango. ¿Y dónde se ahorra el mango? Y bueno, en el gusto que se puede llegar a dar, en el teatro. Fíjense, el dueño del teatro nos decía, tengo un problema, la gente ahorra. Y uno como economista tiene que pensar, pero ¿cómo era eso del ahorro es la base de la fortuna? Pasa lo mismo que explicábamos recién entre el trabajador de la empresa y el trabajador en su conjunto. Lo que para mí, para cada uno de ustedes puede ser la base de la fortuna, que es ahorrar mucho, para la economía en su conjunto es la base de la crisis. Porque ¿cuál es la forma de ahorrar? Dejar de gastar. Y si uno deja de gastar, la señal que le envía al mercado es que la demanda cayó.
Y cualquier empresario que lee esa señal dice, ah, la gente está ahorrando más, o sea, me está comprando menos, ¿qué hago? Bueno, despido gente, porque voy a vender menos que antes. Entonces, en los momentos de crisis, decía Keynes, todos empiezan a ahorrar por las dudas y lo que hacen es perpetuar la crisis. Keynes llamaba esto la paradoja del ahorro, porque todos pensábamos que íbamos a tener más plata porque ahorrábamos más y en realidad terminamos teniendo menos plata porque cuando ahorrábamos generábamos que el kiosquero de la esquina cierre, que nosotros perdamos nuestro trabajo y que entonces no podamos ahorrar absolutamente nada, porque nadie que no tenga trabajo puede ahorrar. En ese momento Keynes propuso impulsar la economía desde el Estado y desde la banca pública y tuvo paradójicamente un primer enemigo público de ese programa de avance del Estado y de salida de la peor recesión en la historia del capitalismo moderno. ¿Saben quién fue el que se paró enfrente de Keynes y dijo, si Estados Unidos hace esto, va a significar la quiebra de todas las empresas, vamos a ir hacia el socialismo y no vamos a poder volver nunca a una economía de mercado? Lo dijo el JP Morgan. Cualquier parecido con la realidad actual no es casualidad. El principal banco privado de Estados Unidos decía, no, bancos públicos que presten, Estado que haga inversión pública, eso nos va a llevar a la ruina. Por suerte, Keynes logró convencer de que tenía razón y el capitalismo vivió lo que se llamó su edad dorada, ese periodo que va entre principios de los 40 y fines de los 70, donde la economía crecía a tasas del 4, 5%, caía el desempleo y había baja inflación, con las principales economías del mundo interviniendo activamente, fomentando bancas públicas, fomentando bancas de desarrollo, prestándole a esos tipos que iban al JP Morgan y le decían, no te presto porque vos nunca pediste un préstamo en un banco, ¿cómo te voy a prestar si no tengo tu historia crediticia? Y yo imagino al tipo del otro lado diciendo, pero esto es el cuento de la buena pipa, si vos no me prestás nunca voy a tener historia crediticia, pero no me prestás porque no tengo historia crediticia, pero la banca privada funciona así y está muy bien que funcione así. Digamos, lo que tenemos que entender no es que hay que pedirle a los bancos que se transformen en sociedades de beneficencia. Lo que hay que hacer es compensar ese rol de los bancos y sobre todo en momentos como este, con una banca pública que actúe, como decía recién el compañero, contracíclicamente, que actúe como un amortiguador. Ahora, vieron que uno dice siempre que los bancos ganan siempre. Ganan con las crisis, ganan con las expansiones, ganan con el crecimiento, ganan con la recesión. Es relativamente cierto, es relativamente cierto. Y en la historia argentina, la verdad que los bancos han tenido un papel paradigmático en las crisis económicas de Argentina. Yo recuerdo bandas de música que tocaban en la puerta de los principales bancos de la calle Florida, diciendo que era la banda de los chorros, ¿se acuerdan? Y tocaban enfrente de la puerta del banco. O sea, en 2001, chorros, devuelvan los ahorros. Claramente la banca en Argentina ha tenido un rol de participar en los momentos de mayor estrés financiero y económico. Y claro, uno ve un banco y en general desconfía y diría yo, bien, ¿qué hace? Pero a partir del cambio de política económica que estamos viviendo hoy, la verdad que hacer una charla como esta para mayormente compañeros que son trabajadores bancarios es muy importante porque uno, la verdad, habiendo participado de un gobierno como el de Cristina, se encuentra en estos momentos con la disyuntiva de, bueno, cómo criticar, si se quiere, voy a usar una palabra horrible, responsablemente a la actual administración, sin que eso signifique pensar que uno hizo todo bien y que estaba todo perfecto, pero también no quedándose callado denunciando esto, que la banca pública está haciendo lo mismo que la banca privada y eso nos va a hacer peor a todos, al gobierno, a la oposición y sobre todo a los trabajadores. Fíjense el dato que daba recién el ministro. Los bancos en el primer semestre de 2016 ganaron 54% más que el primer semestre de 2015. Parafraseando una canción argentina, el segundo semestre para los bancos llegó hace rato, fue el primero. La verdad que las ganancias volaron.
Pero más preocupante que eso, porque en tren de autocrítica, durante nuestra gestión los bancos ganaron mucha plata, pero ganaban trabajando de bancos, prestando más al consumo que a la producción, sí, pero esto es, digamos, cuantitativo. Ganaban más plata prestando que timbiando. Y hoy esa relación se invirtió. Hoy los bancos ganan más plata timbiando que prestando. En números concretos para el sistema financiero, para tomar junio de este año, los bancos por intermediación financiera, que es su actividad, digo, por tomar depósitos y dar préstamos y cobrar más cara la tasa de préstamos que la de depósitos, ganaron 6.000 millones de pesos, número redondo. Por tener LEVACs, que si casi todos los argentinos sabemos que es una LEVAC, estamos en problemas. Digamos, yo creo que esas cosas hay que darse cuenta rápido. Por tener LEVACs ganaron 10.000 millones de pesos. Y esto es un problema que los compañeros trabajadores bancarios lo tienen que tomar como una de sus principales banderas y estar muy, muy cuidadosos de este fenómeno. ¿Por qué? Porque para timbiar 1.000 millones de LEVACs se necesita un trabajador bancario. Para dar 1.000 millones de pesos de crédito, ustedes me dirán cuántos trabajadores bancarios se necesitan, pero seguro que son mucho más que uno. Y el banco hoy está ganando más por las LEVACs que por dar crédito. Y para suscribir una LEVAC no hay que llenar una carpeta, no hay que mirar la historia del cliente, no hay que hacer ninguna cuenta, hay que apretar un botón. Entonces esto me parece preocupante porque obviamente, ¿no? Yo hacía una cuenta sencilla. Si alguien tiene 500.000 pesos ahorrados, lo pone en una LEVAC, se lleva 150.000 pesos al año. Es un sueldo de 15.000 pesos por mes. No hay que laburar, hay que dejarla en el banco. O sea, si ustedes consiguen un negocio que dé 38% de ganancia por año y que no sea ilegal, bueno, avisen y podemos armar una vaquita. Pero claro, si la tasa de ganancia libre de riesgo, como decimos los economistas, porque se imaginan que la LEVAC siempre se va a pagar, el riesgo de default es cero. Digo, el Banco Central no se puede quedar sin pesos para pagar la LEVAC, ¿no? Bueno, no sé, porque hoy tenemos un equipo de gobierno que creía que la inflación era culpa de la emisión monetaria, así que por ahí apretan el botón, dejan de emitir y nos quedamos sin pesos, pero en general se supone que la letra del Banco Central, la LEVAC, está libre de riesgo. Entonces, si yo asumo un riesgo y me quiero poner una pyme metalúrgica, un maxi kiosco, una pizzería, ¿cuánto espero ganar? ¿38? Sería un tonto. Espero ganar en el año 50, 60%. Entonces lo que tengo que cobrar la pizza, el acero o los caramelos es infinito. Para poner 100.000 pesos y llevarme 150.000 a fin de año. Se dan cuenta que una economía con ese nivel de tasa de interés no puede funcionar. Y una economía donde una pyme le pega el tarifazo, le pega la caída del salario real, le pega la suba del desempleo, va al banco privado, le pide un crédito y le dice no. ¿Por qué? Y porque la economía anda mal. La pyme le podría decir, pero si no me das el crédito, anda peor. Bueno, no es una charla que yo les recomiendo tener con el oficial de cuenta, digamos, pero si va al banco público y el banco público encima le dice, no, acá tampoco vengas, porque si sos una pyme, te ponemos una tasa más alta porque sos más riesgosa, lo único que va a terminar pasando es profundizando la crisis. Y la verdad que si la crisis se profundiza, tenemos un desafío muy importante todos los que pertenecemos al campo nacional, popular. Uno dice esto a veces con cierto resquemor, ¿no? Porque muchas veces nos han acusado de hacer populismo. No, y es un término que se ha ninguneado, ¿no? No, bueno, los modelos populistas, los gobiernos populistas, el populismo latinoamericano. Yo acá tengo un politólogo, digamos, pero es lo único que me voy a permitir hablar y voy a asesinar, creo, a la política, así que me vas a disculpar, Gustavo. Yo digo que yo voy a asumir con mucho orgullo ser parte de un gobierno populista, si ellos asumen que son parte de un gobierno conchetista.
y fundamos el movimiento del conchetismo latinoamericano. No tengo ningún problema en estar del lado de los populistas. Tal vez Arlo escriba la razón conchetista y la comparemos con la Cloa, con la razón populista. No tengo ningún problema, digamos, pero me parece que en momentos de crisis como este, tenemos un desafío que yo la otra vez lo planteaba en estos términos. Nosotros tenemos una democracia, digamos, muy nueva, muy nueva. En las democracias maduras, digamos, los modelos económicos, uno los puede ver algunos grados hacia derecha, algunos grados a izquierda, pero no hay grandes cambios, ¿no? No hay cambios tan radicales como los que hemos visto en estos momentos y como los que hemos visto en la historia de la República Argentina. Marcelo Diaman, un pensador, un economista de la Unión Industrial, una de las mentes más brillantes económicas de Argentina, llamaba esto el péndulo argentino. Hoy por ahí lo escuchan al Vasco de Mendiguren decir esto, pero les quiero decir que lo escribió Diaman, digamos, hace ya mucho tiempo, que decía, bueno, Argentina va de modelos estatistas, intervencionistas, populistas, a modelos conservadores, liberales, reaccionarios, y ese péndulo nos deja siempre estancados en una falsa dicotomía, casi digo grieta, digamos, pero no me parece muy feliz el término. Y la verdad que el desafío que tienen las democracias como jóvenes como la Argentina es ponerle límites democráticos a esos tipos de cambios. Ponerle límites democráticos a esos tipos de cambios. ¿Con qué tipo de acción? Con la acción política. ¿Por qué? Porque las crisis, heredadas, dirán ellos, generadas, diré yo, son los momentos más adecuados para hacer cambios fortísimos que afectan al pueblo. Digo, la principal tarjeta de la crisis de 2001 fue la Banelco, no porque era la más usada, sino porque fue la que se usó para promover la flexibilización laboral. Cuando hoy empezamos a escuchar de vuelta flexibilización laboral, yo me pongo contento cuando me toca hablar en estos ámbitos donde veo bastante rigidez sindical. Así que mientras le contrapongamos a la flexibilización laboral rigidez sindical, yo creo que vamos a estar fortaleciendo nuestra democracia. Vieron que se discute si el macrismo es gradualismo o shock. Yo digo que es si pasa, pasa, y si no, revisamos. O sea que es shock y después lo graduamos. Y la verdad que para ser sincero, no puedo dejar de volver a agradecer la invitación de Sergio a este seminario, sobre todo porque los ámbitos en los que nos hemos encontrado con Sergio siempre han sido bastante ásperos. El primero fue en la negociación paritaria, digamos, ya todos deben conocer la historia, así que no la voy a repetir. Lo único que voy a decir es que Sergio es un sindicalista que hace las cuentas. Y entonces alguien que estuvo del otro lado de la mesa en la paritaria, cuando ve esas hojas color amarillo, tiembla. Porque esas hojas fueron, ustedes no saben lo que eran esas hojas a las 3 de la mañana, haciendo cuentas, números. Y en ese momento, obviamente, nos conocimos con un nivel de tensión importante. Sergio me mandó a hacer bien los números, fue su primera frase hacia mí. Y la verdad que nos volvimos a tomar un café ahí por enero de este año, por diciembre, perdón, de este año, donde el Banco Central había despedido a más de 40 trabajadores, de los cuales, quiero ser sincero, yo conocía a 5. Los otros 35 eran personas que habían entrado en una gestión que estaba cambiando el rol del Banco Central, entonces obviamente necesitaba renovar sus recursos humanos. Y hablé con Sergio y Sergio me dijo, yo no voy a permitir ni un despido. Yo no voy a permitir ni un despido. Y quiero ser muy sincero con lo que pensé. Me va a cagar. Dirá, no voy a permitir ni un despido, pero bueno, después terminaremos en 20 reincorporaciones, 15 reincorporaciones. Y no hubo ni un despido. Y hubo una carpa que estuvo vilmente acusada por el diario El Cronista Comercial de que tenía comodidades. Claro, pues los trabajadores, si tienen una carpa, tienen que tener goteras, tiene que entrar frío, no tiene que haber agua. ¿Cómo van a tener una carpa con agua, por ejemplo? Eso es una cosa
que deslegitima la protesta social, ¿no? Que un trabajador tenga una carpa con un techo. Y la verdad que no permitió ni un despido. Y la verdad que después de eso, hacía mucho tiempo, que no veía a un dirigente sindical de primera línea cagado a palos por la policía el 1 de marzo. Mucho tiempo. Y la verdad que uno, digo, yo empecé a hacer política ahí por el año 2000, 2001. Mi primer consigna fue que se vayan todos, digamos, no porque no me guste la política, sino porque para mí el peronismo era una cosa que leía en los libros, pero la había visto con Menem. El radicalismo era algo que a mi viejo le gustaba mucho, pero yo lo había visto con De la Rúa. Entonces mi reacción antipolítica era casi generacional. Entonces uno siempre lleva consigo eso de, ya me va a cagar. Me pasó con Néstor. No, uno veía que Néstor hacía cosas y decía, bueno, pero esperá, sí, son los primeros años. Ya vas a ver. Y uno que venía de la antipolítica, le costaba mucho confiar nuevamente en dirigentes que mantuvieran un programa. Y Sergio está manteniendo y llevando adelante un programa. Fue uno de los pocos sindicatos que fue a repudiar el veto de la ley antidespidos. Ley que evidentemente no era necesaria. Miren, el mes que Macri firmó el compromiso de no despedir empleados con las principales empresas en Argentina, se despidieron 30.000 personas. Mayo de este año, 30.000 despidos. Y en lo que va de la administración de Macri, hay 128.000 puestos registrados de trabajo menos, de los cuales 40.000 han sido despidos sin justa causa. Si hubiésemos tenido esa ley antidespidos, hoy hay 40.000 personas que cuando ven eso de pobreza cero, no estarían pensando que le están tomando el pelo. Miren si no era necesaria esa ley antidespidos, que tuvimos a 40.000 compañeros y los tenemos en la calle sin justa causa, porque los despidos fue una política económica del macrismo. Empezaron a echar grasa militante para abrirle la puerta al sector privado para que empiece a echar. La verdad que en ese contexto, cuando uno ve a compañeros como Sergio presentar un programa, llamar a un paro nacional, pedir reapertura de paritarias si la inflación supera lo que se arregló en el convenio, uno no puede estar más que tranquilo y acompañar eso, porque es un límite democrático a una cosa que en las urnas no nos gustó como salió. Y me parece que ese límite democrático que estamos poniendo nos hace mejor a todos y nos hace mejor como democracia. Y la verdad, yo recién lo escuchaba el compañero, yo para cerrar, la verdad que no me preocuparía por lo que pasó hace unos días. Porque la verdad que yo quiero decir que lo de Sergio fue medio raro. Sergio fue a pedir una silla, pero nosotros estamos seguros que cuando haya que defender a los trabajadores, que cuando haya que contestar al macrismo, dirigentes como Sergio no se van a quedar sentados mirando cómo el pueblo sufre. Muchas gracias.